Hola, soy Carlos Guerrero, soy el director técnico de la agencia de DB de Madrid y bueno, he venido a contar sobre mi experiencia con la impresora HP que se nos facilitó para poderla probar. Buenos días, Carlos. Vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Del cuestionario sobre impresiones HP. Te digo, ¿cómo ha influido la tecnología en el diseño y la producción gráfica? ¿Y la revolución digital han cambiado el lenguaje y la forma de expresarse? Sin duda, y el que diga lo contrario estaría en contra de la naturaleza que está llevando la evolución de la publicidad en general. A medida que van cambiando los tiempos estamos viendo cómo lo digital se va imponiendo, pero no obstante la producción gráfica en las agencias es una parte importante de su ADN y es difícil que desaparezca. Influye, sí, pero todavía tenemos una gran base sobre la que ir construyendo. Las soluciones de impresión tienen que seguir estando y aunque yo precisamente como responsable del departamento digital de la agencia no necesitamos de manera nativa el uso de tecnologías de impresión, sí que vemos que sigue siendo importante el soporte digital, el soporte en este caso de papel, porque todavía necesitamos tocar las cosas, ¿no? Incluso los propios nativos digitales. Así que probablemente el futuro no va a dejar de ser tan triste como parecía para todo lo que tiene que ver el formato de impresión. Vamos a querer seguir tocando las cosas. Vamos ahí un poco con esta pregunta. ¿Qué papel crees que desempeña la innovación en su campo? Bueno, la innovación es fundamental. Todo lo que sea digital significa que todo lo que se ha inventado hoy probablemente esté obsoleto pasado mañana y eso nos obliga a estar siempre constantemente acercándonos a las nuevas tecnologías, estar muy pendientes de lo que se hace en otros países, saber cómo innovar y ofertar esto a nuestros propios clientes. Por eso es importante que en todos los terrenos y no solo en el digital estemos siempre con un ojo puesto en el futuro. Okay. Pese a los avances técnicos, ¿sigue siendo la página en blanco el instrumento ideal para la creación? Sin duda ninguna, porque el hecho de que queramos ver evolucionar digitalmente los procesos de producción gráfica, como decía antes, hay un intangible que la gente no es capaz de ver si no lo hacen, digamos, a través de una hoja de papel. Esa hoja de papel en blanco en realidad se llena de creatividades y las creatividades tienen que verse de la manera más atractiva posible. Es muy difícil intentar hacer creer a un cliente que esta es su mejor estrategia de comunicación si no la pueden palpar, tocar. Entonces, muchas veces nos ocurre que ante la innumerable variedad de pantallas digitales que hay con distintos formatos y tamaños, es difícil abstraerse a un mundo tan variopinto y tan flexible, cuando probablemente lo que es la creatividad, el diseño, el arte, digamos, se puede ejemplificar muchas veces en una gran valla publicitaria o en un panel publicitario que va a ser siempre más fácil de entender para el cliente. Ya somos nosotros quienes tenemos que hacer esa otra parte, que sería la de decirle, bueno, vamos a hacer la derivada correspondiente en digital, pero sí que es verdad que el primer punto de impacto suele ser el encontrar algo que puedan tocar y verlo, y eso creo que va a mantenerse. Entonces, ¿qué espacio crees que le queda a la publicidad gráfica en este entorno cada vez más digital? Bueno, le va a seguir quedando bastante, aparte de que creo que, bueno, casi al igual que con las crisis, que parece que son cíclicas, creo que también puede ocurrir con este tipo de cosas. Lo digital nos llega a inundar tanto que de alguna manera se va a ir recuperando también en ciertos nichos de mercado que creo que van a seguir existiendo y que no van a desaparecer, la importancia del ver y observar las cosas de una manera que no sea totalmente digital. Y por supuesto que hay soportes que van a seguir estando allí y seguirán estando en el futuro. La gente tampoco, a no ser que ocurriera un cambio tecnológico de aquí a unos años y que veo difícil, la tinta electrónica, que parece que es menos dura a la hora de mirarlo, ese tipo de cosas, pero la gente sigue queriendo ver, quiere ver algo real. Lo digital siempre está detrás de una pantalla que, si bien es una LCD, es un LED, no resulta del todo cómodo. Hay muchísimos que lucharían todavía por seguir leyendo un libro y van a estar en contra de tener que coger su tablet, porque llega un momento en que cansa la vista, ¿no? Y es mucho más cómodo, más fácil, incluso más gratificante a veces que el seguir utilizando pantallas que las tenemos prácticamente todos los días delante de nuestros ojos. Muy bien.
¿Qué opinas sobre la calidad de la impresión? Nitidez de colores, sin borrones, impresiones totalmente secas en la salida. Bueno, a ver, el proceso de producción gráfica, ya metidos más en ese entorno, es algo que a las agencias les preocupa sobremanera porque, como sabes, el tema del arte final, el poder presentar un arte final a cliente o hacer una prueba de color o una presentación de una determinada creatividad, es fundamental que la impresión sea buena. Ahí es donde se suele tirar más de la inyección de tinta, por encima del láser. Y ahí es donde quizá hemos encontrado una diferencia sustancial que hasta ahora no habíamos visto y que creemos que es un salto tecnológico importante. Y es el hecho de que nos hemos encontrado con una impresora que muchos de los problemas que solían arrastrar las impresoras de inyección de tinta en esta no existen, ¿no? Porque hemos visto que de entrada los cartuchos son de gran consumo, no son esos pequeños cartuchitos que tenían estas impresoras de inyección de tinta, sino que tenemos unas impresoras que son generosas en cuanto a la cantidad de tinta que son capaces de arrojar. Y lo más sorprendente es que se parece un poco a la sublimación porque las impresiones salen secas. Y eso es curioso, ¿no? Porque hasta ahora las impresoras de inyección de tinta precisamente lo que hacían era arrojar mucho líquido y era muy difícil poder contar con ella. Aparte de que, bueno, la calidad de la impresión se ve afectada, ¿no? Porque dependiendo del gramaje del papel, si tienes que imprimir mucha cantidad de folios, al final resulta que eso a veces no quedaban unos resultados muy buenos, ¿no? Tenías que esperar a que se secaran y tal. La verdad es que en ese sentido a nosotros nos ha encantado el cómo ha funcionado. Y bueno, la rapidez también fundamental, porque era otra de las luchas que había. Hasta ahora casi todas las agencias, y seguimos, no lo voy a negar, esto es un salto que a nosotros nos ha sorprendido porque es nuevo, ¿no? Pero hasta ahora era el láser la que seguía funcionando y de hecho la gran mayoría de nuestras impresoras, las del día a día, tanto para los equipos de cuentas como para los creativos, son láser en color. Y claro, ahí lo que tenían era pues una gran velocidad, donde quizá pecaban un poco más era en cuanto a la calidad, que digamos que hasta ahora era más o menos pasable, pero cuando hemos encontrado este salto evolutivo, que es el que suele dar las impresoras de inyección de tinta, hemos encontrado lo mejor de los dos mundos, así que yo espero que sea bueno, pues un salto importante para nuestro trabajo. Nos ha contestado un poco a la segunda pregunta, que es sobre el ahorro que supone al poder imprimir más páginas que con otro equipo de tinta, consumiendo menor cantidad de tinta del propio cartucho. Sí, sin duda. La verdad es que el tema de los costes con la inyección de tinta ha sido algo que siempre ha disparado mucho los gastos, ¿no? Y lo que ha echado muy hacia atrás todo ese tipo de cosas. Tanto en el mercado del consumidor como en el mercado de la empresa. Es otra de las razones de peso. Si ahora encontramos, por lo que hemos visto, una tecnología en la que la tinta parece que ya cobra una importancia menos grande en cuanto a lo que es la compra de consumibles, pues desde luego que es la tercera razón importante por la que poder ir a este tipo de tecnologías y se acaba imponiendo. Vale, y vamos con la última. ¿Habéis visto reforzados los niveles de productividad gracias a la velocidad de impresión y a las escasas incidencias técnicas de la impresora? Sin duda, son otras dos patas fundamentales en todo un proceso gráfico, ¿no? Solemos ir siempre a matacaballo, intentando entregar artes finales, producción gráfica lo antes que podamos y justo ha cumplido las expectativas en ese sentido. Y nos convence mucho como una alternativa a lo que hasta ahora conocíamos.